Y bueno, pues como os comentaba en el primer audio, efectivamente se publican más detalles de esa famosa ampliación de capital que quiere llevar a cabo, no, que ya está aprobada de hecho, el PSG para cubrir pérdidas y por supuesto asumir los salarios de jugadores como Mbappé, Neymar, Ramos, etcétera, 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 que ya tenían pactados y que lógicamente entraban dentro de la estrategia porque esta ampliación de capital, según nos hemos podido enterar, al parecer se aprobó en junio. En junio, es decir, el Español hoy revela que el PSG, como digo, inyectará capital por valor de 171 millones de euros. Ese capital procede de Qatar, tal y como me estaba imaginando. Yo pensé que por lo menos iban a cortar un poco e iban a intentar hacerlo circular por otras vías precisamente para que llegara en forma pues, de fondo de inversión opaco, cuya procedencia nadie sabe y tal y cual, pero no, directamente han descubierto que efectivamente viene de Qatar y que les da igual, o sea que es que viene de allí y que sí, o sea que efectivamente que les inyectan dinero como una aguja y punto, o sea, a esta gente le insuflan dinero cada vez que lo necesita, o sea, esta gente puede jugar a perder todos los años dinero y todavía seguir vivos, ¿vale? Bueno, pues resulta que esa ampliación la habían hecho en junio. Lo cual quiere decir que ahora entendemos por qué el PSG se mantenía firme en no vender a Mbappé. Porque sabían que las pérdidas que han tenido de casi 200 millones o de 200 millones este año, efectivamente se podían paliar perfectamente porque les iba a entrar capital. Y mucho. Casi lo mismo de lo que han perdido. Así que vosotros me diréis, ¿qué sentido tiene? O sea, es que aquí hay gente que juega realmente con esteroides. O sea, que va completamente dopada. Y luego tú tienes que hacer las 1000 cuentas de la vieja para poder sacar adelante a tu club. Aunque parece que el jugador ya tiene una decisión de irse al Real Madrid y que esto como que le da igual, evidentemente lo que no puedes hacer es dejar que un club se esté nutriendo de los mejores o algunos de los mejores jugadores del mundo solo a base de insuflar dinero sin control de ningún tipo. Eso sí que es moralmente deleznable. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo que voy a sacar en el vídeo largo de hoy, en cámara y tal, hablando un poco más detenidamente y en detalle de todo este tema, no os lo perdáis. Y bueno, pues una noticia que salía por aquí, me parece que salió un poco antes de conocerse que Alaba en principio solo tendría un golpe en la rodilla que en principio le permitiría jugar, pero también es cierto que si la cosa o si Ancelotti no ve del todo 100% a David Alaba y entiende que quizá el ponerle frente al Shakhtar es problemático, comentan por aquí que efectivamente el técnico italiano podría tirar de Casemiro como central, ni más ni menos. Dejadme que os diga que no me parece una locura. O sea, Casemiro es un tipo que tiene un perfil tan defensivo que en mi opinión tampoco lo haría nada mal de central. O sea, tampoco lo haría nada mal de central porque además de pivote está muy bien, pero también es verdad que en mi opinión le falta un pelín más de salida de balón, con lo cual si por ejemplo colocas a Casemiro de central y pones a Camavinga de pivote defensivo, pero siempre con la intención de sacar el balón jugado para iniciar jugada e iniciar contragolpe y todo ese tipo de cosas, yo personalmente creo que sería positivo. Esa transición ofensiva me parece que nos daría mucha más velocidad en la creación y creo que el Real Madrid podría ser un poquito más vertical y más fiable a la hora de sacar el balón jugado, ¿vale? Y sin tanta lateralidad como la que aporta, en mi opinión, Modric al grupo, que ni siquiera sé si estaría titular. Con lo cual, para mí, que Casemiro esté de central, desde luego no me parecería una locura. Creo que todavía es posible, dependiendo de cómo esté Alaba, porque aunque esté disponible no quiere decir que a lo mejor Carleto no vea que a lo mejor es un poco pronto y es mejor reservarle y guardarle. Pero en cualquier caso, yo personalmente si pone a Casemiro, como digo, en la defensa, desde luego no me parecería ni una locura ni extraño y además hasta me gustaría incluso ver cómo saldría el experimento. Y bueno, pues por si todavía quedaba alguna duda o había todavía algún escepticismo con respecto a la gestión de Florentino, ayer precisamente un programa de los más críticos precisamente con Florentino en muchos aspectos, bueno, pues su gestión fue enormemente reconocida y alabada, sobre todo si se le pone en comparación en la misma foto con Laporta y con, por supuesto, Bartomeu. Y comentaban precisamente en el Sanedrín, en la cadena SER, que Florentino competirá con más ventajas que Laporta precisamente porque el equipo blanco ha hecho los deberes. Esto es algo que ya comentaba, me parece que era el vicepresidente económico del FC Barcelona, que precisamente reconocía la enorme labor de Florentino
durante estos tiempos de pandemia, durante estos prácticamente 2 años, donde ha recortado muchísimo y eso le ha permitido tener ahora un límite salarial que está muy por encima de prácticamente cualquiera y que le permitirá el año que viene, cuando todo se recupere, lógicamente, hacer fichajes pues como los que tiene que tener un Real Madrid, invertir mucho en jugadores muy importantes, y esto lógicamente siempre ayuda a generar no solo más dinero, sino más interés también a nivel deportivo. Lógicamente Laporta tiene junta, también es verdad, la semana que viene, y de momento lo que más le oímos es que la anterior junta directiva lo hizo fatal, se pagaron sobresueldos, se pagó muchísimo, precios fuera de mercado, todo este tipo de cosas, un poco también para guardarse las espaldas, porque al fin y al cabo él lo que está haciendo es decir, bueno, yo aquí puedo hacer lo que puedo hacer, pero no puedo ir más allá porque los anteriores dejaron esto como un solar. Yo creo que ahí es donde realmente reside el valor de Florentino, en ver cómo un club, por muy grande que sea, como pueda ser el Fútbol Club Barcelona, no siempre puede estar bien gestionado, lógicamente, por los mejores gestores. Y precisamente ahí está el secreto del éxito del Real Madrid, y es tener a alguien pues, que conoce bien el mundo de la gestión y que es en ese sentido bastante prudente, y desde luego nos permite ni más ni menos que estar ahí en la línea de los mejores e incluso pasar por encima y por delante de ellos. Así que lógicamente todo esto se traducirá en buenos fichajes, buena inversión y buen aspecto económico de cara al futuro. Y luego he traído por aquí un artículo de Ramón Álvarez de Mont, porque la verdad es que lo he visto y no sabía sinceramente que estaba colaborando con OK Diario. Y bueno, pues la verdad es que me ha hecho ilusión, porque creo que muchos le hemos escuchado durante tiempo, un madridista de pro, y la verdad es que me ha hecho ilusión cuando he visto aquí su artículo. Y bueno, la verdad es que bueno, el artículo realmente tampoco es que aporte nada nuevo, pero sí es cierto que bueno, me ha hecho ilusión, y puesto que Ramón es un periodista de los pies a la cabeza y además madridista y tal, pues me ha parecido conveniente comentarlo aquí con vosotros, ¿no? Y es efectivamente el acento que pone en la fórmula del Real Madrid para fichar a Haaland y Mbappé. Y es precisamente cómo el límite salarial del Real Madrid que ha conseguido este año por parte de la Liga es un récord absoluto. Y eso se traduce en que el Real Madrid se va a poder permitir pagar obviamente los salarios de estas dos grandes estrellas, más seguramente alguna incorporación más. Y precisamente lo pone de relieve y comparado con los límites de Barça y Atleti, que son de 97 y 171 millones. Lógicamente dice que todo esto no es casualidad, sino que viene de saber ajustarse el cinturón, y que precisamente por eso ha podido y va a poder permitirse a grandes estrellas, en este caso como Haaland y Mbappé. El patrimonio neto, comenta, supera los 500 millones de euros, y por eso la Liga le concede un límite salarial extra de casi 300 millones de euros. Lógicamente, esta apuesta económica, el hecho de haber apretado mucho el cinturón, especialmente Florentino, hacia los jugadores y todos los empleados del Real Madrid, ha permitido que efectivamente el Real Madrid se pueda permitir este tipo de jugadores, y desde luego ningún otro, por más que digan, por más que cuenten, se lo puedan permitir. Y puesto que Mbappé sigue sin renovar y Haaland, y sabemos que estará en el mercado, aunque sabemos que por Haaland habrá seguramente más competencia, desde luego no será el tema financiero el que nos eche para atrás. Y bueno, pues comentan por aquí, precisamente yo creo que para ir calentando el tema de Mbappé con el Real Madrid, que el propio FIFA, el juego, parece que está valorando no solo cambiar su nombre y su logo por, bueno, de EA Sports FIFA a EA Sports FC, que FC 23 concretamente, que podría llevar ni más ni menos que en la portada una carátula con Mbappé, ni más ni menos que vestido del Real Madrid, un Mbappé madridista, y podría ser, por supuesto, la carátula, la portada de este siguiente juego de cara al año que viene. Claro, lógicamente esto pues ha hecho que la gente se vuelva espectacularmente loca. O sea, cuando ya la propia portada del juego de alguna manera ya de por sí genera un montón de expectación, se habla mucho de ello, cuál va a ser la portada, qué jugador va a estar en ella, tal y cual. Lógicamente, si hay un traspaso, si hay un jugador, si hay un nombre propio que va a darle la vuelta a todo el espectro a nivel del fútbol, a nivel de videojuegos, a nivel de marcas, merchandising y todo este tipo de cosas, es el de Kylian Mbappé. O sea, sería un insulto que de hecho Mbappé no estuviera precisamente en la portada de este videojuego, cuando todos sabemos que es probablemente lo más interesante, o el traspaso más interesante desde que, en mi opinión, Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid. Así que bueno, pues en este sentido yo espero y deseo que así sea, que veamos a Mbappé lógicamente de blanco, y que bueno, pues que de una manera u otra podamos efectivamente ilusionarnos con la posibilidad de que Mbappé sea la carátula del FIFA del año que viene, que podamos ya tenerle en nuestro equipo si le pegáis al FIFA y este tipo de cosas. Y bueno, pues ojalá que así sea y que no tengamos que
que arrepentirnos o quedarnos otro verano sin él o cosas de este tipo, que yo creo que desde luego no va a ser. O sea, si deciden cambiarlo y dar este paso adelante, una vez que FIFA efectivamente tome conciencia y dé ese paso adelante, que no es fácil en Estados Unidos por todo el tema de patentes y marcas y tal, yo creo que desde luego podemos decir y cantar victoria seguro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Doctor J Fútbol and Fan. Bueno, vamos a empezar con una muy buena noticia y es que Mbappé quiere triunfar en el Real Madrid. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente, tal y como comenta hoy Diario AS, al parecer, según fuentes consultadas por este mismo diario, Kylian Mbappé lo tiene claro. Tiene una decisión tomada y al parecer su entorno ha revelado que efectivamente esa decisión es la de jugar en el Real Madrid y que ni por todo el oro del mundo se va a quedar en el PSG. Esto viene justo un día después de que supierais, de que os comentara algo que luego os voy a comentar también en un vídeo un poco más largo. Os voy a comentar la noticia primero para que la tengáis y luego ya vamos a hacer un vídeo más largo comentando la gran trampa del PSG, que es la de la inyección de capital, la de ampliar capital que ya os comentaba ayer, y justo viene un día después de que se produzca o de que haya ocurrido, de que nos hayamos enterado de la noticia de que el PSG va a ampliar capital precisamente para hacer frente a las pérdidas que ha tenido y que va a tener. Lo que quiere decir que esto es en realidad una contestación del entorno de Mbappé al PSG para hacerle ver y entender que no hay nada que ellos puedan hacer para retener al jugador francés en la capital parisina el año que viene. ¿Por qué? Porque el jugador ya ha tomado una decisión y esa decisión precisamente es la de triunfar en el Real Madrid. Ni por todo el oro del mundo, literalmente afirman aquí que el jugador se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Por mucho que tengan, por mucho que quieran, por mucho que hagan, el jugador va a jugar en el Real Madrid y no hay nada que puedan hacer contra ello. Lógicamente, es cierto también que el PSG va a intentar con esa ampliación de capital paliar los números rojos. Precisamente, por cierto, es que al final tengo que hablar de eso porque se aprobó en junio, o sea que ellos sabían perfectamente que no iban a vender a Mbappé porque ya se habían asegurado el dinero, para que veáis los retorcidos que son. Y bueno, el caso es que como esta noticia es solo lo que ha comentado el entorno de Mbappé, nos vamos a quedar con ello y luego pasamos a mucho más. Así que muy buenas noticias, el entorno de Kylian afirma que efectivamente el jugador ya ha tomado la decisión y que aquí no hay historias ni con renovar otra vez ni nada parecido. El jugador quiere estar en el Real Madrid. Y bueno, esto es una ampliación de una noticia que comentaba precisamente ayer y es al respecto del tema de Paul Pogba, que efectivamente, tal y como se ha venido comentando, el Real Madrid puede tener interés en el jugador, puede querer que el jugador venga, pero lo cierto es que no va a entrar en batallas, no que no vaya a ganar, sino en batallas económicas que no le interesan. Es decir, el Real Madrid no va a perder el tiempo, tal y como os dije ayer, en ponerle un super salario, en discutir la comisión con Rayola, no sé qué, no. O sea, Pogba no es Haaland. Pogba no es Haaland, ¿vale? El asunto es que el Real Madrid puede estar bien con eso, o sea, el jugador siempre va a aportar algo si viene al Real Madrid, pero en mi opinión el Real Madrid lo que le va a ofrecer es algo cerrado. Es decir, este sería tu salario, si quieres lo tomas y si no, lo dejas. Porque evidentemente el Real Madrid tiene otras prioridades, entre ellas la delantera, y ahí sí que va a tener que remangarse la camisa, pelear con Guardiola, la comisión por traer a Haaland. Luego también el tema de Mbappé, lógicamente, como dijo Fabrizio Romano, no va a ser una cuestión de un par de reuniones. Va a tomar tiempo, hay que aclarar muchos detalles, hay que aclarar muchas cosas. No es sencillo, ¿me entendéis? Entonces, a partir de aquí, bueno, yo creo que ese jugador lo tiene claro. Yo creo que ese jugador efectivamente también quiere venir al Real Madrid. Es cierto que puede hacerlo, pero tendría que decirle a Rayola, oye, no les pongas 20.000 problemas, porque si no se va a estropear la operación y déjame ir tranquilamente y ya está. Y aunque sea, no digo perdiendo dinero, pero por menos dinero o de alguna manera facilitando el traspaso, es decir, la prima de fichaje y todo ese tipo de cosas, un salario moderado y tal y cual, déjame ir porque eso es lo que yo quiero. Y ahí está la historia. Entonces, a partir de aquí, yo creo que si todos lo tenemos claro, efectivamente, Pogba eventualmente podría acabar en el Real Madrid. Y bueno, pues al hilo de la operación Pogba, ni más ni menos que Tomás González Marín, que sabéis que siempre trae buena información del Real Madrid, ha desvelado el salario que el Real Madrid podría llegar a ofrecer al jugador, ¿vale? Y además añade que Rayola quiere que el jugador venga a España. No sé realmente cómo lo ha hecho, pero desde luego la información se la ha sacado, lo cual obviamente por eso estoy compartiéndola con vosotros. Quieren casarse tras 5 años de coqueteo.
dice Tomás González Marín en el inicio de su artículo sobre Pogba y el Real Madrid. Y esto es cierto. El Real Madrid ya se fijó en él pues prácticamente hace 5 años cuando estaba en la Juventus de Turín, lo cual es obviamente el inicio de toda esta historia. Sabéis que tuvo su punto álgido con Zidane cuando volvió al Real Madrid, que siempre le quiso, pero al final por unas cosas y por otras. Primero porque el Manchester se puso un poco farruco, no quiso venderle, pedía, quiero recordar que 100 millones, algo así por Pogba, una cosa desorbitada, y lógicamente el Real Madrid dijo que no. 80 millones, dice Tomás González Marín, que pedía el United, pero a mí me suena que casi eran 100. Claro, ahora ya con 28 años la cosa es diferente. El jugador queda libre, vendría al Real Madrid, el equipo seguramente le pagaría una prima de fichaje, pero el jugador también es bastante favorable a jugar en el Real Madrid. Además, dice Mino Raiola, quieren alcanzar por fin un acuerdo con el presidente del Real Madrid. Según Tomás González Marín, pues Raiola y Pogba quieren por fin tener ya algo concreto con el equipo blanco después de años de tiras y aflojas. Entonces, como he comentado, yo creo que si es así, si hay buena voluntad por parte del jugador, si hay buena voluntad por parte del representante, creo que no debería haber ningún problema. Y además es que el Real Madrid trae jugadores de este nivel, de este tipo, libres, pues hombre, evidentemente no tengo que decir que se hace un buen cocido con todo esto. Así que bueno, pues ojalá que se cumpla, ojalá que Tomás González Marín esté con ello y tenga la razón y bueno, pues nos dé una alegría. Y ahora vamos a comentar un tema que en mi opinión puede ser ciertamente un tanto escandaloso, pero que en realidad, cuando lo pienso fríamente, es más una acusación infame que otra cosa. Resulta que ayer en Radio Montecarlo afirmaban algo que es realmente feo, porque insinúan que a Sergio Ramos se le dio una puñalada por la espalda por parte del Real Madrid, y precisamente a resultas de su lesión. Parece ser, dice Radio Montecarlo, que el Real Madrid, cuando le va a ofrecer la nueva oferta a Sergio Ramos de renovación, Sergio Ramos sabéis que la dilata en el tiempo y cuando parece que va a haber acuerdo, el Real Madrid la retira, y el motivo por el que la retira es porque no tienen del todo claro que el jugador vaya a recuperarse de la lesión por la que atraviesa, la famosa lesión de rodilla que le tuvo alejado durante un montón de tiempo, de la que se tuvo que operar. Y que por eso el Real Madrid retira la oferta y Sergio Ramos se va. Y lo que insinúan con esto es de alguna manera que el Real Madrid lo que ha hecho precisamente, o la situación, mejor dicho, que ha conducido a lo que ahora está viviendo el PSG con Sergio Ramos es básicamente a como que se la metimos doblada. O sea, como que fue que les colamos el marrón de venderles, bueno, no de venderles, pero de dejar que Sergio Ramos se fuera para que ellos lo ficharan y al final pues se hayan comido, digamos, el marrón, entre comillas, de tener a un jugador lesionado con 30 y tantos años que no está jugando nada. A mí me parece una acusación lamentable. O sea, el Real Madrid ha tenido siempre una política muy firme y la ha aplicado con todo el mundo, sean los parámetros que hayan sido. Y con Ramos efectivamente era una renovación de año a año. Y efectivamente, tal y como desveló Pedrerol, cuando en febrero René Ramos opta por la vieja estrategia de te digo que no a todo, para que así al final, después de 3 meses, aflojes, resulta que Florentino se lo había dicho en serio. Es decir, les había advertido, oye, ¿qué hacemos al final? Y René Ramos había dicho que no, que tal... Sergio Ramos. Le había dicho que no le interesaba, que tal y cual, que no sé qué, y él ya automáticamente dejó de contar con Ramos. O sea, lo de la rodilla no tenía realmente nada que ver. Así que esta acusación de RMC, de Radio Montecarlo, me parece triste y lamentable. Y desde luego yo pienso que lo que han hecho ha sido básicamente echarle la culpa al Real Madrid y encima insinuar que hemos apuñalado, que apuñalamos por la espalda a Sergio Ramos, lo cual es tristísimo. Y bueno, pues tal es la emoción que hay por saber qué va a ocurrir finalmente con Rüdiger, que efectivamente aquí Hugo Carrasco ya comenta que en el Real Madrid, de hecho, ya están esperando una respuesta del jugador, lo cual insinúa que ha habido algún tipo de contacto, ¿vale? Sabéis que el jugador y el Chelsea están en un periodo de negociación, de renovación, pero que está estancado, ¿vale? No va a ningún sitio. Es decir, el jugador quiere cobrar unos 12 millones por temporada. Ahora mismo la entidad, el Chelsea, le ofrece solamente 8,5 millones y bueno, pues no hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, pues
sabemos que el Real Madrid anda por ahí. Efectivamente ya lo han dicho en varios sitios, que el equipo está, lógicamente, o el jugador, mejor dicho, está en el radar del Real Madrid. Y bueno, pues parece que en el Real Madrid ya solo hace falta que el agente de Antonio Rüdiger pues dé una respuesta sobre la situación o lo que le parece, con lo cual si dice una respuesta es porque entiendo que alguien ya le ha preguntado. Y si alguien le ha preguntado es porque realmente le han dejado saber el interés que hay del Real Madrid en ficharle y en contratarle de cara al año que viene. Así que en este sentido, lógicamente, bueno, pues tiene buena pinta. Ya os lo he comentado, creo que es un jugador que puede aportar todavía al Real Madrid mucho. Llega con 29 años, llegaría con 29 años, mucha experiencia, tipo rocoso, tipo muralla, tipo defensivo, tipo presencia y lógicamente ese tipo de cosas en el Real Madrid gustan y además en esta defensa que parece que se tambalea en ocasiones, pues creo que puede su experiencia aportar muchísimo al esquema de Carlo Ancelotti, sobre todo a nivel defensivo, con lo cual veremos a ver qué es lo que piensa el Real Madrid, veremos a ver si efectivamente se confirma y veremos a ver si finalmente Antonio Rüdiger se decide por fichar por el Real Madrid, que lógicamente luego todo esto lleva un proceso y no es desde luego nada fácil. Y ahora me tengo que ir precisamente a lo que puede ser la otra bomba del día, que es ni más ni menos que la de Sterling, que efectivamente está abierto a irse y esto es algo que ha dicho él directamente, ¿vale? No es algo que hayan dicho por ahí, no. En una entrevista en el Business of Sport US Summit, el jugador ha reconocido que su situación lógicamente no es la mejor y que no descarta marcharse. Ha dicho literalmente, si hubiera una oportunidad de ir a otro lugar, estaría abierto a ello en este momento. Evidentemente, el jugador además ha dicho, cuando le han preguntado por Francia o España como posibles destinos, ha dicho debería aprender un idioma, me gusta bastante el acento francés y el español. Claro, obviamente es un jugador que es importante y ha sido importante para Pep Guardiola, pero desde un rol de suplente. O sea, no es un jugador que esté titularísimo como lo estaba hace un par de años sí o sí en el 11 de Guardiola. Ya no es ese tipo de jugador, ¿vale? Ha perdido cierta categoría. Es verdad que además fue uno de los mejores goleadores, se vinculó al Real Madrid, pero el jugador solo suma de hecho 4 partidos esta temporada desde el 11 inicial y solo ha marcado un gol. Entonces, y además que sabéis que Guardiola rota tanto a los jugadores por las posiciones que, por ejemplo, unas veces ha estado de extremo en banda derecha, otras veces en la contraria, otras veces ha empezado de punta, otro como delantero, otro como media punta. O sea, es un jugador que va rotando, un correturnos, que diríamos de toda la vida, y evidentemente esto, pues al final puede quemar al jugador, pero que esto es algo que Guardiola hace prácticamente con todos los jugadores. Pero el caso es que al final el jugador pues o se ha acabado hartando o no le gusta el rollo. Desde luego, hace un par de años en Europa era uno de los mejores, uno de los más destacados, un jugador por el que muchos grandes eventualmente podían pelear, pero desde luego no es ese jugador y a día de hoy si ya él mismo se abre, lógicamente los jugadores no van a tener tanto interés en pagar un dineral por él. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, destino puede tener en España, desde luego. En este artículo, que por supuesto me ha parecido muy interesante leer y además me ha parecido que tiene una lógica aplastante, es porque de repente el nombre de Aurelien Tchouaméni ha surgido tan fuerte para el Real Madrid. Y es que comenta aquí Miguel Ángel García que efectivamente el jugador podría ser el sustituto perfecto de Casemiro, teniendo en cuenta que parece que Camavinga no va a serlo. Sabéis que Camavinga venía en un principio con ese cartel, con ese rol de reemplazar a Casemiro, de, bueno, de alguna manera ser el nuevo pivote del Real Madrid, aprender, quedarse en el banquillo hasta que tuviera una oportunidad, tal y cual, pero la irrupción de Antonio Blanco por un lado y sobre todo por otro la evolución del propio Camavinga que se viene jugando hacia posiciones más adelantadas que las de pivote, que de hecho no tiene siquiera el aspecto, el perfil defensivo de Casemiro, han hecho olvidar un poco esa idea. Entonces Tchouaméni, que sí que es un tipo mucho más rocoso, más sólido, más con más presencia física de Camavinga. Camavinga es un jugador pues, con las piernas muy largas, más bien tirando a delgado, es un jugador que tiene mucha más velocidad y que lógicamente pues, saca el balón jugado mucho mejor, pues no hacen de él el candidato ideal para reemplazar a Casemiro. Algo que sí, por ejemplo, tiene este jugador, que es Tchouaméni, que es mucho más, como digo, rocoso, aguerrido, defensivo y puede ayudar en ese aspecto. Y por eso precisamente el Real Madrid están creyendo que el mejor reemplazo para Casemiro sería él, sería Tchouaméni. Entonces, no es tanto una cuestión de que el Real Madrid se quiera quitar de medio a Casemiro, como por el hecho de que Tchouaméni es un jugador muy joven,
que lógicamente en un futuro puede precisamente reemplazar a Casemiro, y más sobre todo en un Casemiro que esta temporada no está teniendo pues algunas de sus mejores actuaciones, y lógicamente el Real Madrid está preocupado por ello. Y además Tchouaméni es que ya ha estado con la selección francesa, lo ha hecho muy bien y lógicamente ha llamado la atención de mucha gente, así que ese es el motivo por el que el Real Madrid podría querer hacerse con sus servicios. Y por si a alguno todavía no le quedaba claro que la gestión económica del Real Madrid ha sido espectacular, como demuestra esa subida del límite salarial con 300 millones adicionales, dejadme que os dé otro dato que viene no solo a confirmar, sino que viene a dar unas expectativas espectaculares de lo que se viene en el futuro a nivel financiero. Y es que el Real Madrid, en concepto de venta de productos, merchandising y todo este tipo de cosas, a pesar de la pandemia, estaba bordeando ya los 300 millones en ventas. Pues bien, dejadme que os diga que el equipo blanco, precisamente en este concepto, espera con la llegada de Mbappé y Haaland superar por fin la barrera de los 300 millones, que sería, claro, espectacular, y que unido a la vuelta del ticketing, a la vuelta del estadio, a la vuelta de la venta de entradas, pues lógicamente que podría ser perfectamente, sin ningún tipo de problema, cercanas o seguramente pasando los 100 millones o por ahí, porque de alguna manera el 100% del estadio se va a empezar a ocupar en breve, pero todavía no está, pues lógicamente harían prácticamente entre los dos conceptos más o menos unos 400-500 millones de ingresos, que sería una auténtica burrada, porque daos cuenta de que el año pasado, en la temporada 2021, los ingresos por tema de estadio, por tema de entradas, fueron mínimos, ¿me entendéis? Porque el estadio estaba cerrado. La anterior, que ya el COVID pegó y se cerraron los estadios más o menos en marzo, ya nos quedamos a las puertas de los 150 millones, más o menos 125, pues imaginaos, ¿no? Y en situación normal sí que pasábamos los 150 millones por concepto de entradas, así que imaginaos si volvemos otra vez a la barrera de los 100 millones, pues entre venta de camisetas, lógicamente, y la vuelta a los estadios, estamos hablando de vamos, de lejos los 400 millones y casi los 500. Así que muy buenas cifras, muy buenos datos que esperemos que se cumplan para el final del año. Y bueno, pues por primera vez escuchamos al Villarreal, por boca de Fernando Roig, decir que precisamente uno de los jugadores más valorados ahora mismo, Jeremy Pino, que ha sonado mucho para el Real Madrid, jugador de 18 años, podría salir. Y podría ser lógicamente con destino al Real Madrid. Comentaba Fernando Roig, nos preocupa, pero tiene un contrato en vigor y lógicamente lo que queremos en el club es mantener a nuestros mejores jugadores. La idea es mantenerlos, pero la clave pasa por mantener ese equilibrio económico. No debemos volvernos locos. Saldrán jugadores y llegarán otros. Equilibrio y cantera con la idea de mantener y mejorar el nivel cada año. Es decir, que a pesar de que puedan querer quedarse con el jugador, lo cierto es que al final, aparte de que ha participado, ya sabéis, con la Nations League, con la selección y tal y cual, es que después o incluso antes de que termine su contrato, que finalice en 2024, el Real Madrid pueda hacer valer o pagar los 30 millones de euros que vale, según Transfermarkt, para hacerse con los servicios del jugador. Es cierto que es un jugador joven, es cierto también que precisamente por eso yo creo que el Real Madrid no tengo del todo claro que le fuera a dar un grandísimo protagonismo, con lo cual esto puede echar y retraer al chaval y hacerle ver que a lo mejor para él es esperar un poco más y no lanzarse de cabeza a venir ya al Real Madrid, pero en cualquier caso siempre es una opción que hay que tener en cuenta, porque evidentemente jugadores de este tipo, jugadores que lógicamente lo han hecho bien, siempre están en la órbita del Real Madrid, sobre todo si es ahora que tienen pues más o menos, en mi opinión, una edad ideal para ser fichados, ¿no? Y además un precio ideal, porque si Jeremy Pino sigue rompiéndola, sigue haciéndolo bien y tal y cual, lógicamente su precio de mercado se va a disparar, y esto evidentemente es algo que al Real Madrid pues no le gustaría nada y le perjudicaría bastante.